y de la revista Expresión Sindical, la revista institucional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Queremos hablar un poquito inicialmente de lo que usted observa que está ocurriendo con Bogotá, la importancia pues capital que está en este momento la decisión por parte de la presidencia de determinar quién de los ternados podría ser eventualmente el próximo alcalde de Bogotá, que sería para concluir prácticamente el periodo, porque viene ya todo el proceso electoral, este tipo de cosas. Entonces yo creo que lo primero que queremos como invitar es a hacer una reflexión en torno a lo que Bogotá está necesitando, teniendo en cuenta esa coyuntura crítica que ha llevado pues a la suspensión del alcalde por parte de la Procuraduría, que entre otras es una suspensión por ineptitud, más no porque haya problemas directamente que comprometan al alcalde en situaciones de irregularidades en la contratación, sino que son problemas de contratación que vienen de mucho más atrás. Entonces miremos un poquito ese panorama, cuál es el análisis que usted hace de esa situación coyuntural, particularmente con todo el tema de corrupción, los escándalos, todo el tema de los nuble, todos estos tipos de escándalos que se han dado en los últimos momentos, arrancando como en un primer punto, un esbozo, un análisis general de lo que usted observa, de lo que ha ocurrido en la ciudad y por qué hemos llegado a este punto, a esta crisis que está afectando evidentemente también al Polo Democrático Alternativo. Bueno, hay que decirle a todos los seguidores de la gente cívico, de igual manera la revista de los trabajadores del Acueducto de Bogotá, que el espacio de la ciudad de Bogotá, espacio político, se llegó a ese espacio por parte de una fuerza nueva, democrática, amplia, fruto que durante más de muchos años, no voy a decir exactamente el número, pero sí muchos años, los partidos tradicionales y los partidos de los sectores más pudientes pasaron por la dirección de la administración de la alcaldía de Bogotá. Y durante todos estos años hubo un gran acumulado de injusticia social, un gran acumulado de deserción escolar, de inequidad con muchos barrios de Bogotá. Barrios que eran los que aportaban económicamente a la ciudad en impuestos, en trabajo, pero fueron de igual manera descartados de cualquier solución social. Y llega una fuerza fresca, como es el Polo Democrático, con sus deficiencias porque son fuerzas muy nuevas, donde confluyen diferentes corrientes del pensamiento y logran precisamente llegar porque la ciudad se cansó de esas fuerzas tradicionalistas que solamente miraban hacia el norte, miraban de igual manera la prestación de los servicios y la ciudad hermosa hacia donde están los poderes económicos, pero hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente, fueron muy poco lo que las administraciones miraron. Y llega esa expresión del polo y comienza a invertir en los sectores que habían sido marginados de la administración, que no tenían agua, que no tenían luz, que eran barrios informales, que no había las escuelas públicas en condiciones de respeto a los niños, para darle un nuevo sentido e incorporarlos a la vida de la ciudad. Una población con muchos problemas de hambre, un adulto mayor olvidado, un tema de la salud que no tenía la preocupación del Estado y que iba generando cada vez más conflictos. Los sectores más pudientes no han querido reconocer que la postura del polo ha sido más para evitar una guerra, una bomba, por lo que estaba por explotar era una guerra aquí en la ciudad, ante el ver de que cada vez los sectores pudientes se podían contar con los dedos de la mano y los sectores públicos, los sectores pobres cada vez iban creciendo más, tanto que esos sectores pobres ya los perseguían en el norte. Tenemos el Codito, que se refleja esa situación, todos los cerros van rodeando cada vez más la pobreza y se muestra que ha crecido más la pobreza que la distribución de la riqueza, que ha crecido más la injusticia que la justicia, etc. Y es así que con la administración de uno de los compañeros del polo, porque no es Lucho, es el polo que logra constituir un programa como tal social, y lo continúa de igual manera Samuel, logramos demostrar que sí es posible que el Estado, que la administración contribuya a evitar esas grandes desigualdades. Esa es la democracia real con justicia social. Logramos construir un buen número de colegios muy buenos y uno se preguntaría,
¿Y qué pasó durante 2 años que no lo hicieron? Entonces hay que reconocer eso, que sí es cierto. Se lograron hacer muy buenos hospitales, y el hecho de esos dos elementos de juicio, la educación y la salud, tener hoy, al 2011, que la educación es gratuita hasta el grado 11, demuestra que eso solamente lo hace una fuerza social que viene de esos sectores populares, que no lo va a hacer los sectores de los ricos, porque sería generarle competencia. En la medida que el pueblo se eduque, que tenga criterio, le va a tener muchos más elementos de juicio para analizar lo que ocurre en un país. Pero la ignorancia, el analfabetismo, permite que esos oportunistas, esos politiqueros y esos grandes caudillos, entre comillas caudillos, sigan teniendo esa ignorancia como el caudal electoral. Por eso vemos que en las elecciones todavía acuden estos gamonales con mercados a Ciudad Bolívar, a los barrios más pobres, porque eso les sirve. Entonces no resuelven el problema de la alcantarillado, porque si lo resuelven se les acaba la bandera electoral. Nosotros no, nosotros fuimos capaces de hacer las calles, de pavimentarlas, de colocarles el agua, la luz, de hacer el restaurante escolar, de hacer los colegios, de hacer los hospitales, y hoy ese bienestar ha sido la plata que aporta Bogotá, invertirla en los mismos trabajadores y en el bienestar general de la población. Bogotá ha sido admirada por un hecho fundamental: lograr en aproximadamente 3-4 periodos de gobierno generar una transformación en materia de infraestructura vial, desarrollo y todo este tipo de cosas, en los gobiernos anteriores al polo, ¿sí? No del todo. No del todo. No, hubo un intento, y no se le olvide que en ese intento de hacer esa famosa modernización de la parte vial, generó grandes conflictos como los famosos volardos, y de eso no se hizo nada. El famoso Transmilenio, que no era lo que quería el pueblo, pero generó de igual manera un negocio y un monopolio. Y cuando lo que estaba de fondo desde hace muchos años debería haberse hecho, como hicieron muchas capitales del mundo, era el famoso metro, que gústenos o no puede ser costoso, pero el traslado de miles de personas en cada uno de los vagones que se establecen son muy favorables para dar un nivel de vida mucho más digno, el traslado más rápido, garantizar la eficiencia en el trabajo, la comodidad, el problema de evitar cualquier clase de trancones, etc. La vía subterránea, por las condiciones que dan y por la experiencia que hemos tenido, yo conozco casi la mayoría de los metros del mundo, eso era lo que debería hacerse, pero no estaba, porque había por medio, que es lo que no se ha hecho un debate, el negocio con el transporte urbano. Desde traer los buses, el monopolio que se creó, el problema de los negocios en materia de repuestos, etc. Ese análisis no se ha hecho, porque no es posible que estos señores gobernantes que durando tanto tiempo y que han viajado a otros países y son las mismas familias que han estado como diplomáticos, ¿por qué no traen las cosas buenas que en otros países hay? El tren, el tranvía, todos que son transporte masivo. No, porque estaba por medio un negocio, y ese negocio comienza a ser crítico ahora. Entonces se inventa uno medio masivo, que es el Transmilenio, que sigue siendo crítico porque no es la salida tampoco para esta ciudad. Hubo un temor precisamente porque aquí en Bogotá fracasó el sistema distrital de transporte, cuando teníamos los trolis y todo lo que era el transporte público a cargo del distrito a través de este sistema. Se quebró el sistema distrital de transporte o la empresa distrital de transporte. En ese sentido habría casi que el mismo temor para traer la posibilidad de que el metro sea de propiedad del distrito, o sería un metro con participación privada, una empresa mixta, o cómo sería la fórmula más adecuada para el metro en Bogotá. Bueno, pero hay que aclararle a los bogotanos y al país en general que esta serie de empresas de transporte no han fracasado porque es por culpa del pueblo. El caso del trolley, el caso del mismo tren, etcétera, no ha sido por culpa de los trabajadores o del ciudadano. En esa época los gerentes eran de los partidos tradicionales, y allí lo que hubo fue corrupción de ellos, y ahora tratan de decir como si la corrupción o el problema de la contratación se salió ahora. Veamos por qué se acabó el tren en Colombia, cuando era un transporte masivo de carga, con menos impacto para el medio ambiente. ¿Por qué se acabó? ¿Quiénes fueron los gerentes de ellos? ¿Los eligió el pueblo o los eligieron los gamonales de los partidos? ¿Por qué el trolley, siendo un transporte de mucho mejoramiento ambiental, no contaminante, por qué lo acabaron? ¿Por qué se acabó el trolley para traer otra clase de transporte? Es que eso es lo que hay que decirle
a los colombianos, porque por encima habían unos grandes negocios que es lo que se han puesto y está al orden del día. Si acabaron nomás las vías férreas para traer todas estas tractomulas, ustedes saben el daño que estas tractomulas le hacen al medio ambiente, a las carreteras. Por detrás ha habido un negocio y además una dominación económica de los grandes fabricantes en el exterior que les conviene precisamente garantizar que ese transporte se imponga en Colombia. Y el otro, que es mucho más favorable, no lo traen. Cuando usted ve en Europa, los trenes de Europa son muy eficientes, de igual manera toda la clase de transporte masivo, y ese no lo traen porque están esperando hasta que agoten un determinado artículo que nos ha hecho daño, que hace mucho sacrificio, que hay un gran impacto ambiental, etcétera. Ese es el que nos dan lo que ellos quieren, no lo que la ciudad necesita. Entonces aquí hay que aclarar es que esa claridad de transporte, ese que se hizo, que era muy bueno aquí en Colombia, no se acabó porque el pueblo fue el que generó eso, sino quienes administraron y tenían el poder las mismas familias que hoy lo tienen. Esas familias generaron esa crisis y hoy estamos sufriendo toda esa demora que debería haberse hecho con mucha anticipación hace muchos años. Debería haberse hecho el metro, debería haberse hecho los trenes de cercanías, haber fortalecido el tren como tal, y hoy no existe. Y hoy nos toca a nosotros reconstruir todo ese daño que se ha hecho al pueblo bogotano y a los colombianos. Para generar empleo, riqueza y todo esto, el metro de Bogotá debería construirse con ingenieros colombianos, con tecnología, industria colombiana, o tendríamos que importar este metro definitivamente. Bueno, no podríamos decir que estamos en capacidad de cubrir todos los campos que se necesitarían para esa serie de transporte. Pues mal haríamos decir que estamos con la suficiente desarrollo y el suficiente conocimiento. Tendríamos que acudir a varios sistemas, ¿sí? Hay que buscar el más moderno, el más eficiente, el más efectivo, y hay que traerlo, y eso no lo tenemos nosotros. Hoy ya hay el tren, por ejemplo, el tren bala, que es de mucha importancia. Los nuevos metros que hoy existen en el mundo han facilitado mayor velocidad, mayor eficiencia y seguridad para el pasajero. Pues nos toca aceptarlo porque desafortunadamente aquí tenemos un atraso científico, un atraso de investigación, pero sí podemos utilizar mucha de la experiencia que tenemos los colombianos. Entonces hay que ver en qué estamos capacitados para que esa mano de obra y ese conocimiento científico que tenemos los colombianos se practique, pero no podemos desconocer de igual manera el avance que otros países en esa materia tienen. Samuel fue elegido prácticamente por la promesa del metro. Ese metro no se va a alcanzar a hacer en esta administración. ¿Qué va a pasar entonces y cuál va a ser el futuro del metro desde la perspectiva del pueblo democrático? Bueno, Samuel no prometió dejar el metro, no lo prometió. Samuel lo que prometió era que Bogotá necesitaba un metro y había que adelantar toda una serie de proyectos de investigación, del diagnóstico, de hacer los diseños, etcétera, y el que llegue pues tendrá que continuar, porque a estas alturas en que la ciudad ha crecido tanto, pues la inversión es mucho más cara, porque hay que tener en cuenta toda la infraestructura que está por encima, ¿sí? Porque si es un metro por debajo de tierra como tal, tiene que mirar eso. Dos, hoy se habla de un metro aéreo, habría que también ver su impacto de ruido, etcétera, cuál sería más favorable. Hoy se habla del metro cable, que también podría estar como un instrumento para facilitar en ciertos lugares de la sociedad, facilitar el desplazamiento. Entonces lo que se está haciendo, lo que prometió como tal la administración de Samuel, simplemente fue que se iniciaban los procesos de desarrollo de este medio de transporte tan importante. Ahora, a eso que era tan importante y que ganó, le cayeron rayos y centellas. Lo que uno ve, para entrar en el caso de su pregunta sobre la situación de Bogotá, es que a Samuel no lo destituyen por corrupto, sino por omisión. Entre omisión y corrupción hay una diferencia del cielo a la tierra. Y si es por omisión, deberían de salir un 70-80% de los funcionarios del país, porque hay muchos que están en la misma situación. Entonces ahí donde ve uno que hay una carga política, y hay una carga política porque, por lo que le decía, nosotros hemos cogido el toro por los cachos, el problema del hambre, la miseria, la injusticia, y eso ha ganado simpatía, eso ha permitido educar al pueblo, y eso ha venido arrinconando a esos partidos que durante muchos años cosecharon, vivieron del Distrito Especial de Bogotá, y hay que profundizar mucho más. Yo no estoy defendiendo a Samuel, no se trata de defenderlo, simplemente en mi carácter como ciudadano, como dirigente social, como dirigente de la CUT, es que si él es responsable y la justicia le demuestra eso, que pague
como corresponde a la ley, que caiga el peso de la ley sobre él y sobre todo aquellos que pudieran haber constatado una irregularidad. Pero yo no soy el juez de la República, yo no soy el tribunal, a mí no me compete. Lo que digo yo es que si en todo ese tiempo y los años anteriores se presentaron las famosas coimas, porque no es de ahora. Yo hago una pregunta, yo no sé en dónde 24 horas las grandes familias, Ospina, Lleres y demás, lograron la riqueza que tienen. ¿Sería que la lograron trabajando día y noche, con un asadón, construyendo carreteras? ¿En dónde, cómo que se hicieron tan fácil esos dineros, esos grandes capitales? Porque yo conozco los campesinos y los campesinos no hacen los capitales y trabajan 24 horas. Entonces el problema de la corrupción no viene de ahora, lleva muchos años. Se hizo, como pasó en México, la famosa mordida. Todo el mundo sabe que es lo que hay que atrancar, que los famosos contratistas, porque le asignan el contrato, le asignan un porcentaje para garantizar que se han exagerado, cierto, pero eso existía. ¿Cómo será que se hizo célebre una palabra del doctor Turbay cuando fue presidente de la República, que le dijeron que había un grado de corrupción que estaba pasándose todos los límites? Y Turbay dijo, bueno señores, me he notificado del grado de corrupción, y su mensaje fue que robaran, pero en sus medidas proporciones. Es decir, mire desde dónde viene ese problema tan grave. Y eso ha sido un problema de la cultura que se ha logrado intronizar, se ha logrado meter en todas las administraciones. Por eso uno ve las campañas para concejal, para edil, para alcalde, para gobernación, para senador y presidente de la República. Si investigáramos toda esa serie de cosas, a cambio de que se invierte en semejante millonada de pesos para ocupar un cargo, porque tienen que pagarlas, ¿con qué? Con la contratación. ¿Quiénes son los beneficiados de esa contratación? Los que no apoyaron al candidato o los que lo apoyaron al candidato. ¿Por qué no revisamos los libros de todas esas organizaciones que apoyaron todos los candidatos y comparemos los contratos que se le dieron con el aporte de las campañas, y de verá que del mismo cuero salen las correas, ¿no? Exactamente, ahí donde está, ahí donde tenemos que profundizar. Entonces, frente a ese hecho, yo digo que sí es lamentable lo que ocurrió, sí, pero hay elementos de juicio que tenemos que mirar con mucha calma, y frente a la deficiencia que se presentó en Bogotá, yo creo que nos corresponde como movimiento ponernos al frente de ese tema, y yo digo que el tema de Samuel Moreno, frente a lo que terminó la Procuraduría, le corresponde a los aparatos de la justicia, allá ellos que deciden. ¿Sí? Yo no puedo juzgar porque no tengo ni pruebas ni instrumentos para decir él es responsable. Yo diría que sí podría ser una crítica constructiva, que es que la ciudad fue sumamente, digámosle, superado el sistema de contratos. Hubo exceso de contratitis que llevó a que la ciudad se trancara, porque fue, digamos, por todos los lugares se encontraron obras, y eso dificultó el traslado. No hubo una programación, no hubo unos procedimientos para evitar ese impacto de la inmovilidad, que es el tema central que hoy tiene Bogotá. Porque las obras están, el problema es que no hay facilidad del transporte de un lado al otro de la ciudad, y por eso es que la gente está brava. Pero deje que las obras se entreguen, inmediatamente aparezcan los puentes y se vea esa facilidad, la gente va a tener otra concepción diferente sobre lo que hizo el pueblo en Bogotá. Pero tenemos que asumir ese costo político. Entonces, frente a eso, el tema grave que hoy tenemos en Bogotá es el tema de la movilidad. Y a ese tema hay que trabajarlo, pero nos caen rayos y centellas sobre ese tema, no sobre la magnitud de la obra. ¿Sí? Es decir, no se ha hecho un debate para decir, oiga, qué buenos los puentes, cómo está muy bien arreglados, sino el problema de cómo se desmoraliza una administración, se hace una campaña para destruir un proyecto fresco, muy comprometido en el tema social, y que durante muchos años duró preocupado por los niños, los adultos, y hoy se ha metido de dientes y manos al problema del hierro y el cemento para facilitar que esos hombres y esas mujeres y esos niños que ya tienen el restaurante, tienen el colegio y tienen la salud, transiten fácilmente por la ciudad. Entonces había que hacer eso. Se afanó mucho, se invirtió aceleradamente en toda la ciudad, y eso generó un trancón que hoy es el costo que le están pasando al pueblo. Desde el gobierno anterior prácticamente le han construido o le han tratado de montar el Cristo de espaldas al Polo Democrático Alternativo a partir de las revelaciones sobre todos los documentos que se descubrieron en el DAS, que involucra una serie de estrategias para desacreditar o vincular particularmente a la alcaldía de Bogotá con Samuel Moreno en relaciones, digamos, no muy sanas en materia de contratación.
ante esa situación, digamos, ante ese Cristo de espaldas que tiene en este momento el Polo Democrático Alternativo, ¿cómo tiene proyectado enfrentar la presente campaña política por la alcaldía de Bogotá? Bueno, el problema de la agresión que hemos sido víctimas no viene solamente de ahora de Samuel. Desde antes, la administración de Álvaro Uribe Vélez fue muy dirigida, por eso los escándalos de la chuzada. Y el pueblo bogotano y el pueblo colombiano tienen que saber articular esto. El problema de la situación en que se encuentra el polo no es gratuita, no viene de ahora. Eso viene todo un plan, una estrategia, porque la única fuerza fresca que tiene oportunidad de llegar al poder nacional es el polo. Y entonces hubo un plan maquiavélico, ¿sí? Digámosle en términos con una política de garantizar destruirlo, que viene desde el gobierno de Uribe Vélez, con las chuzadas, con el seguimiento del DAS, con vincular el movimiento del polo a grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. De allá viene la situación. Y luego viene la candidatura de Samuel, y usted vio la actitud del presidente de la República señalando de igual manera cómo esta candidatura estaba ligada a la FARC. Y eso fue un escándalo, para lograr quitarle el electorado. Sin embargo, se gana. Pero mire cómo es la suerte. Cuando ya sale el escándalo de los contratos, el más beneficioso, el que más se ha beneficiado, ha sido los partidos tradicionales, los de la U, los conservadores y los liberales. Y hemos encontrado que en la administración, los que menos están en la administración son los del polo. Esa es una contradicción. ¿Cómo es posible que nosotros ganamos las elecciones, supuestamente tendríamos que gobernar, pero encontramos que los que están dirigiendo son otros, y al estallar el escándalo no salen que fuimos nosotros la mayoría, sino que fueron otros sectores, incluido el mismo Álvaro Uribe Vélez, que tuvo todos sus nexos, lo dicen los medios, lo dicen las declaraciones de estos funcionarios. Entonces ese es un punto de referencia para ver que si hay una dirección, hay toda una cosa bien elaborada contra el polo. Las elecciones no van a ser fáciles, precisamente por esto. Vean ustedes que apenas se suspende a Samuel por los actos de omisión, inmediatamente comienzan a nombrar, le correspondería reemplazarlo uno del polo, y nombran a una ministra de Educación que no tiene nada que ver con el problema de la administración, que debe estar atendiendo una cartera. ¿Por qué no asignan uno mismo del polo mientras que resuelve el problema? Porque esa es la representación. El gobierno anterior y este sí lo han hecho en otras zonas del país donde corresponde la fuerza. ¿Y por qué aquí no se pudo hacer? ¿Habría afán del partido de la U de captar la administración de Bogotá? Claro, tiene que estar interesados en eso, evitar que no se inauguren las obras, para que no se vea lo que se esté haciendo, que no haya forma también de expresar una nueva persona que se coloque al frente de la alcaldía, de mostrar la transparencia de algunos actos, y las fallas hay que reconocerlas. Yo no creo tampoco que todo está totalmente claro. Hay fallas, se cometieron fallas, y cualquier partido, como en el caso del polo, dada su responsabilidad social, hay que reconocer las fallas que se cometieron y superarlas, pero no son las fallas, digámosle, tan profundas como sí la han hecho durante 200 años todos estos grupos sociales, todos estos grupos políticos que han estado en el poder. ¿Le faltó mano fuerte a Samuel para tomar el control de todos los contratistas y exigirles con mano de hierro el cumplimiento de las obras? Sí, yo creo que faltó eso. Hay muchas obras que se demoraron y eso llevó al retraso. Donde estos contratistas hubiesen cumplido los parámetros, las horas y todo el seguimiento, no se hubiese presentado la situación. Entonces se hizo un contrato, por decir algo, de la 26. Se demoró en la ejecución, luego apareció el otro, se fue acumulando. Entonces el retraso de esas obras llegó a una acumulación de esta serie de contratos, que es el que genera, digámosle, el caos, la contradicción que hoy tenemos en Bogotá. ¿Pudo haber declarado la caducidad de muchos contratos el propio Samuel para poder reasignar esos contratos a gente que cumpliera a Bogotá? El problema está en que, como se utilizó algunos métodos en materia de hacer algunos avances económicos, no hubo, yo preguntaría, ¿y qué pasó con la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, que debería haber estado ahí? Porque para esa serie de contratación deben estar los órganos de control, no aparecieron, pero es importante analizar ese tema. Yo creo que hubo fallas, no puedo reconocer, de mayor efectividad, de mayor eficiencia, de un mayor control para que no se superaran estos. Yo por eso no estoy en capacidad de poder juzgar al alcalde, porque no soy autoridad competente para eso. Yo creo que eso le corresponde
garantizándole el debido proceso y el derecho a la defensa a todo ciudadano, él sabrá cómo responde ante esos hechos. Pero lo que yo veo por encima, en lo que me corresponde como ciudadano, es que se requiere que el administrador sea mucho más estricto y exigente, y dada la experiencia de muchos hechos que han ocurrido en el país, hoy hay que establecer unos controles y una mayor transparencia en cualquier sistema de contratación. ¿Qué tendría que hacer el nuevo alcalde que se ha designado aquí para terminar el periodo de la administración del Polo, para sacar la administración adelante y con muy buena altura y muy dignamente? Bueno, yo quiero decir que, dada la situación, el Polo ha sido muy responsable. El Polo se reunió, su comité ejecutivo hizo un estudio, más o menos más de 18 candidatos, precandidatos hubo en la lista, y luego se reunió un grupo muy selecto para escogerlo, y mire la importancia, a pesar de que son varias las tendencias, la fórmula se votó por consenso, no hubo votación, fue un consenso de todas las fuerzas para presentarle la terna al presidente de la República. Y mis compañeros de fórmula son compañeros muy buenos, de una excelente calidad, pero habiendo presentado la fórmula, los medios de comunicación, que son los medios de los poderes económicos en Colombia, cayeron como rayos y centellas para seguir con la campaña contra el Polo, para desmotivar a la gente. Entonces la primera tarea es volver a rescatar la confianza de los bogotanos. Hay que rescatarla, hay que ganar esa confianza. Dos, hay que lograr de igual manera que nos permitan que el pueblo bogotano vea lo que se ha hecho, vea el avance social, porque ya eso es patrimonio de los bogotanos. El hecho de la gratuidad de la educación hasta el grado 11, ya eso es un patrimonio de la juventud y de los padres de familia, y que no podemos permitir que retroceda. El hecho de que la salud esté de igual manera gratis, controlada hasta los 5 años de un niño, es el avance, es el proceso más importante. Lo de los restaurantes, el problema del desarrollo y mejoramiento de las vías, la de canalizar ríos que antes inundaban el sur y que afectaba esa situación. Aquí hay un patrimonio ya social que es importante entregarlo, y hay que sabérselo entregar e informarle a Bogotá sobre esas grandes obras macros que han garantizado, digámoslo así, una tranquilidad de esos sectores sociales. Aquí se evitó de pronto un levantamiento social que podría haber resultado, como ha pasado en otros países, como pasó en Egipto. Se pudo haber levantado el pueblo ante ver la discriminación que existe en la administración. Entonces, esa es una tarea buena. La segunda, hay que actuar en forma muy eficiente para lograr que se avance, se acelere con la colaboración de los contratistas y de igual manera con los trabajadores, para que si una obra está diseñada a 6, 7 meses, se logre el mayor tiempo posible, menor tiempo posible, que se ejecute esa obra. Y habría que priorizar cuáles son las obras que hoy están generando el mayor trancón, por ejemplo la 26, la 10ª y la Caracas. Si se logra que esas 3 arterias se resuelvan rápido, se inauguren, la movilidad va a ser mucho más fácil. Y entonces ahí entraríamos en esa escala de valores, cuáles siguen, y de esa manera rápido se podría entrar nuevamente a que la situación se mejore. Y quedaría una gran experiencia para el caso de Bogotá, que no se puede volver hacia el futuro tener ese sistema de contratación. Habría que tener muy claro cómo se parcela, cómo se planifica de tal manera que los ciudadanos no se afecten en materia de su movilidad, los negocios, el desarrollo comercial, etcétera, que de todas maneras ha sido eso un impacto. Para mí ese sería. El segundo paquete es el que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Recientemente acaban de matar a un cura por un celular. Y no estábamos nosotros, estaba la ministra al frente de eso. Entonces, ¿la ministra será culpable de esa situación? No. El problema de la inseguridad en Bogotá y en Colombia, en cierta manera, se debe a que no hay una política del Estado, una política estructural sobre empleo, sobre distribución de la riqueza. Aquí 4 manos lo tienen todo y tenemos 20 millones de pobres, una informalidad del 60%, un desempleo del 12.5%. Bogotá es una ciudad donde todo el mundo viene aquí, pero resulta que la ciudad creció tanto que no es igual las alternativas de vida, las alternativas de empleo, y entonces la gente tiene que vivir de alguna manera robando, atracando, se descomponen las familias, hay prostitución, etcétera, etcétera. Y entonces el programa social, que es el que a nosotros nos interesa, tiene que ser sumamente agresivo en eso. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué los empresarios no le aportan a eso? Por ejemplo, ¿qué papel está haciendo la banca en Bogotá? La banca se gana 30 billones de pesos. ¿Cuál es el aporte de esa ganancia tan numerosa para el problema de generar empleo,
para garantizar que los profesionales que salgan tengan crédito. Ahí es donde tenemos que pasar la cuenta de cobro. Eso sí se podría hacer una corrupción. ¿Cómo es posible que haya semejante ganancia a costos de que siga aumentando la pobreza? ¿Cuál es el comportamiento de los empresarios que se han beneficiado de subsidios, de sección de impuestos, de garantías del Estado, si no es proporcional eso a generar una política social? Porque tampoco ha faltado desde el Estado eso. Entonces ese es un tema de mucha preocupación, y ahí tiene que jugar un papel en la seguridad, no para militarizar la ciudad, pero tendría que buscarse que la policía salga otra vez a la calle. Nosotros no necesitamos la policía en los cuarteles, ni los soldados, pero sí se podría utilizar una policía cívica que esté en todos los puntos neurálgicos de Bogotá, para que le dé un grado de protección, no para armarlos, ni para militarizar la ciudad, pero que se haga un acompañamiento del ejército, de la policía y todos los aparatos en materia de seguridad que tiene el Estado, para garantizar, arrinconar a la delincuencia. Y luego, arrinconar a la delincuencia, tiene que haber un plan para lograr captar esos focos y lograr tomar las medidas correspondientes. Pero no sacamos nada con más policía, acaban de meter 500 policías más. Eso, y si hay más pobreza, no sirve. El problema del pie de fuerza y alternativas de empleo, alternativas de redistribución de los recursos, etcétera, puede llevar a que la gente no necesita quitarle a nadie. No necesita por qué salir a delinquir, no necesita las mujeres entrar en ese proceso, la ley de rebusque con su actividad sexual, ¿sí? Porque hay oportunidades, pero si no las hay, la gente tiene que comer de alguna manera. Ese es lo que falta. Y el otro tema es el tema que tiene que ver con los temas sociales. Definitivamente Bogotá crece y creció mal, porque nunca desde el comienzo hubo un plan de urbanización de la ciudad que queremos. Los grandes monopolios, ustedes los ven que construyen por el lado de los cerros. Cerros que estaban destinados a garantizar oxigenación a la ciudad, pero por las grandes licencias que se dieron, acabaron, y hoy son un gran problema para la ciudad, porque se pueden venir esos cerros, tumbaron, acabaron con la arborización que tenía, no hay reforestación de ninguna índole. De igual manera, barrios que encontramos en condición de que no se debería haber construido, consiguieron las licencias, y hoy Bogotá tiene una construcción desorganizada, anarquizada del material de la construcción, y que no obedece a la vivienda que se necesita para estas ciudades. Hoy no necesitamos una vivienda contaminante, hoy necesitamos una vivienda que se utilice energía sana. ¿Por qué no se utiliza la energía solar? ¿Por qué no se procesan en esos planes de vivienda todo lo de las basuras y para que se puedan poder